Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta, mi hermano, ahí en este pasaje. Vamos a estar yendo a lo largo de todo este pasaje que hemos leído y vamos a ir explicando, mis hermanos, el texto. Pero déjeme comenzar diciendo lo siguiente. Mire, se cuenta que un hombre llegó a una iglesia y preguntó: oigan, ¿aquí tienen problemas? Y entonces uno de los miembros dijo: no, hermano, aquí no tenemos ningún problema. Y el visitante, bueno, lo miró muy sorprendido y preguntó: ah, no, pues ¿hace cuánto que cerraron la iglesia? Mire, mientras una iglesia esté formada por seres humanos, siempre va a haber diferencias de opinión, de temperamento, de formación, de gustos, de expectativas, etcétera. Pero, mis hermanos, el problema no es que haya diferencias. El problema más bien comienza cuando esas diferencias son gobernadas por el orgullo, o por el espíritu de competencia, o por el resentimiento, o por el deseo de imponer nuestra voluntad. Ahora, esto que estoy mencionando, mis hermanos, pasa en todas las iglesias. Por ejemplo, mire, aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pablo está escribiendo a una iglesia que él amaba profundamente. Los filipenses, de los cuales ya hemos hablado allá cuando estudiamos el libro de Hechos, habían participado con el apóstol en la obra del Evangelio, le habían apoyado repetidamente de manera material. Esta, mis hermanos, no era una iglesia abiertamente rebelde, tampoco era una iglesia donde hubiera una herejía grave, no. Sin embargo, y escuche esto, comenzaban a aparecer algunas tensiones internas, lo que acabo de mencionar al principio. Por ejemplo, allí en el capítulo 1, en el verso 27, Pablo les ruega que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Más adelante va a mencionar incluso a personas por nombre. Él menciona a Evodia y a Síntique, dos mujeres creyentes que habían colaborado con él, pero que ahora estaban enfrascadas en un conflicto. En 4:2, Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto, mis hermanos, comprender ese contexto nos va a hacer que cuando lleguemos al capítulo 2, del cual vamos a estar hablando, nos demos cuenta que esta no solamente es una impresionante reflexión teológica sobre Cristo, porque sí lo es. Por ejemplo, William Barclay dice que en muchos sentidos este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Y eso es verdad, este es el gran pasaje cristológico, pero, mis hermanos, no debemos perder de vista que aquí Pablo está tratando un problema congregacional. ¿Cuál es ese problema? El problema, mis hermanos, es responder a cómo puede una iglesia conservar la unidad cuando sus miembros comienzan a tener tantas diferencias. Bueno, la respuesta de Pablo, mis hermanos, no consiste en tratar de imponer una especie de uniformidad. Esa palabra es importante, uniformidad. Es decir, Pablo no está intentando hacer que todos se comporten como robots hechos en serie, porque eso no va a pasar, todos son diferentes. Pero tampoco la respuesta está en fingir que esas diferencias no existen. No, no es así. La respuesta que Pablo va a dar a este problema es mucho más profunda. Y la respuesta, mis hermanos, y de lo que vamos a estar hablando, es que la iglesia necesita adoptar el sentir de Cristo. No basta, como hacen algunas empresas, en aprender técnicas para resolver conflictos. En la iglesia eso no funciona. En la iglesia, mis hermanos, lo que debe haber es un cambio en la disposición interior, desde la cual nos relacionamos con los hermanos. Vamos, mis hermanos, a tratar este tema pues en tres puntos. El primero de ellos es que el sentir de Cristo produce unidad.
Vamos a ver los primeros 2 versos y voy a explicar rápidamente algunas cosas de aquí. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, Pablo, que siempre tuvo un pensamiento muy estructurado, cuando va a exhortar a esta iglesia que él amaba tanto por esas grietas que comenzaba a haber en la comunión entre ellos, su pensamiento estructurado hace que nos presente primero el fundamento de la exhortación, luego la exhortación y luego un ejemplo de esa exhortación. Ese va a ser en los pasos que él va a seguir. Por lo tanto, esto que acabamos de leer ahorita es el fundamento de la exhortación. Ahora, Pablo, mis hermanos, que maneja las cosas de esta manera, nos da un fundamento de la exhortación para que empecemos a razonar las cosas. Y él va a describir ese fundamento en 4 expresiones que no son otra cosa, sino cómo el cristiano experimenta la gracia de Dios. Esas 4 cosas son consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu y afecto entrañable y misericordia, que es lo que acabamos de leer allí. Estas 4 cosas, mis hermanos, tienen que ver con la experiencia de los que ya son cristianos. Ahora, sin embargo, quiero que usted note cómo comienza el apóstol Pablo este texto. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y esa palabra sí, de si hay, pudiera parecernos como una expresión de duda, como si Pablo estuviera diciendo, pues si acaso tienen estas cosas. Pero mire, el sentido de la construcción griega es lo opuesto. Pablo es como si dijera, puesto que estas cosas son verdaderas en ustedes, entonces tienen que comportarse de una manera diferente a lo que están haciendo ahorita. Pablo no está cuestionando aquí si los filipenses conocen a Cristo, más bien está apelando a que como ellos ya lo conocen y ya lo han experimentado, deben comportarse de cierta manera. Mire, le voy a leer este párrafo de la Nueva Traducción Viviente, que lo plantea en forma de preguntas, y a mí me gusta cuando leo estas cartas de Pablo, ponerme en el lugar de los primeros lectores del apóstol Pablo. Aquí va a hacer unas preguntas. A mí me gustaría que usted se pusiera también las sandalias de esos primeros lectores y tratara de contestar lo siguiente. Mire, se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en ustedes en pertenecer a Cristo? Bueno, yo creo que todo cristiano debería decir sí. Luego dice, ¿existe algún consuelo para ustedes en su amor, en el amor de Cristo? Todos deberíamos decir que sí. Luego, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Si somos cristianos debemos decir sí. Todos son preguntas retóricas, porque la respuesta siempre va a ser sí. Es decir, una respuesta que ya se espera. Y luego pregunta, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y la respuesta, si eres cristiano, debe ser sí. Ahora, la exhortación cristiana, mis hermanos, la exhortación cristiana siempre descansa sobre la gracia recibida. Ese es un patrón. Cuando Pablo nos va a exhortar a hacer algo, a cambiar una actitud, siempre va a ser sobre la base de que ya hemos recibido la gracia de Dios. Así que Pablo no está diciendo, compórtense correctamente para que Cristo los acepte, no. Él está diciendo, puesto que ya están en Cristo, puesto que ya están experimentando esa relación con Él, vivan como corresponde a quienes han sido alcanzados por Cristo. Entonces, la obediencia cristiana no es para ganarse la gracia de Dios, sino es una respuesta a esa gracia. Entonces, esta es la base de la exhortación. Si ya son cristianos, ya experimentan la gracia de Dios, ahora les voy a pedir algo: completad mi gozo. Completad mi gozo. Esto tal vez parte de esa introducción. Mire, Pablo, para entender completad mi gozo, debemos entender, mis hermanos, que está escribiendo desde la prisión. Esta es una de las famosas cartas de la prisión. Sin embargo, a pesar de que está ahí encadenado, su preocupación principal no es su comodidad, tampoco su libertad,
ni tampoco qué va a pasar en su futuro. Lo que Pablo desea saber y lo que le preocupa realmente es saber que la iglesia permanece unida. Por eso dice, completen mi gozo. Es decir, él ya sentía gozo por ellos. Era una iglesia a la que él amaba, que era colaboradora con él, pero su corazón pastoral estaría pleno al verlos caminando en unidad, porque estaba comenzando a haber algunos problemas allí. Ahora, esto, mis hermanos, nos enseña algo importante acerca del corazón pastoral. La alegría de aquellos que cuidan del pueblo de Dios no se encuentra solamente en ver a una iglesia numerosa, porque eso puede ser, o una iglesia activa, o que se hace visible. No, el gozo de los que tienen un corazón pastoral está en ver creyentes maduros, que se aman, que caminan juntos en el Evangelio. Y ese corazón pastoral es el de Pablo. Él deseaba eso más que cualquier otra cosa. Ahora, déjeme decirle que una congregación puede tener buenos programas, puede tener una excelente música, puede tener muchas actividades, pero si detrás de ellos hay una rivalidad, hay resentimientos, hay grupos que se están enfrentando, el testimonio de esa congregación no sirve, ya está dañado. Por eso a Pablo le preocupaba tanto eso. La unidad, mis hermanos, es importante si estamos pensando en una iglesia que quiere dar testimonio al mundo. Si no hay esa unidad, no importa qué tantas actividades, qué tanta buena doctrina haya, no importa eso, porque el testimonio de esa iglesia va a ser un mal testimonio. Ahora, el apóstol Pablo dice, completen mi gozo, completen mi gozo. Yo ya siento gozo por ustedes, pero complétenlo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí en este verso 2 se repite una palabra, la palabra que se traduce del griego, la palabra froneo. Esa palabra, mis hermanos, que en el español es traducida como una misma cosa o sentir una misma cosa, no se refiere aquí simplemente a tener una opinión intelectual todos igual. No está hablando de eso. Está describiendo una manera de pensar. No es el pensamiento en sí, sino la manera de pensar. Una disposición interior, una orientación de la mente que determina la conducta. Una orientación de la mente que va a determinar cómo nos conducimos. Por eso, mis hermanos, sentir lo mismo no significa que todos los cristianos deban tener los mismos gustos, los mismos temperamentos, las mismas opiniones sobre cada asunto. Eso no va a ser así. La unidad cristiana no exige que todos prefieran los mismos cantos, la misma clase de ropa, el mismo estilo de predicación, que se pinte el templo del mismo color. No. La expresión de la que estamos hablando significa compartir una misma orientación fundamental. Déjeme decirle en qué cosas o en qué sentido. Debemos tener el mismo amor, el mismo propósito, la misma lealtad al Evangelio, el mismo deseo de glorificar a Cristo, la misma disposición de servirnos unos a otros. Cuando Pablo habla de sentir una misma cosa, está refiriéndose a eso. Ahora, también el apóstol Pablo, para reforzar, va a utilizar otra palabra, la palabra simsikoi. Esa palabra, mis hermanos, se traduce como unánimes y literalmente comunica la idea de estar unidos como si tuviéramos una misma alma, como si compartiéramos un mismo propósito vital. Así que Pablo subraya esto, él quiere que eso es lo que pongamos nuestra atención. Ahora, sin embargo, mis hermanos, hay que decir que la unidad cristiana no es uniformidad, como ya lo he dicho. No es comportarnos como robots todos iguales. La unidad cristiana es armonía. Ahora, todo esto lo menciono porque es importante que tengamos claros estos conceptos. Mire, la armonía es como una pieza musical. En una pieza musical, los instrumentos no producen todos la misma nota. Si lo hicieran, no habría armonía. Lo que habría sería monotonía. En cambio, cada instrumento conserva su sonido particular, pero escuche esto,
Todos siguen la misma partitura y responden al mismo director. Así, de manera semejante, en la iglesia no somos idénticos, pero seguimos al mismo Señor, creemos el mismo evangelio y procuramos alcanzar el mismo propósito. Mis hermanos, en eso está poder tener unidad, pensar una misma cosa, lo que acabamos de mencionar, actuar de manera unánime. Eso es lo que Pablo quería para esa iglesia que amaba tanto. Ahora aquí, mis hermanos, tenemos que preguntarnos entonces, aplicando esto, preguntarnos, aquí en la iglesia, ¿mis opiniones personales están por encima de la unidad de la iglesia? Porque a veces actuamos llevados por mi opinión personal y a veces no me importa que la unidad se fracture, que te comience a tener grietas, porque yo prefiero seguir mi opinión personal. No debe ser así. Debemos preguntarnos, ¿puedo diferenciar entre una verdad bíblica y una preferencia personal? Porque cuando estamos hablando de una verdad bíblica nos sometemos a ella. Pero si es solamente una preferencia personal, tienes que aprender a distinguirlo y no procurar que todos piensen como tú. Otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy contribuyendo a la reconciliación o estoy alimentando silenciosamente un conflicto? Para los miembros de una iglesia, nuestra prioridad, como lo era para Pablo, es la unidad de la iglesia. Recuerden, de eso depende nuestro testimonio. Y muchas veces, cuando comienza a haber fracciones, cuando comienza a haber algunas situaciones de enfrentamientos, aún a veces de manera silenciosa, colaboramos para que el conflicto se dé más, en lugar de contribuir a que haya una reconciliación. También, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿me alegra que la voluntad de Dios se cumpla, aunque no sea de acuerdo a mis gustos personales? Porque eso también pasa. Ya hemos hablado de cristianos que son cristianos de consumo. Es decir, a mí me gusta que me den. Y si no es como a mí me gusta, ya no voy. Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿me alegra que la voluntad de Dios se cumpla, aunque no sea de acuerdo a mis gustos personales? Todas estas preguntas son para reflexión, mis hermanos, acerca de esto. Miren, la madurez cristiana no se demuestra consiguiendo siempre lo que queremos, sino permaneciendo fieles y amorosos cuando eso que queremos no ocurre. Sí, a lo mejor en la iglesia hay cosas que no me gustan, etcétera, pero la unidad está por encima de mis gustos personales y debería alegrarme si la iglesia está caminando en la voluntad de Dios. Déjeme, mi hermano, pasar al segundo punto de esta predicación. Y volviendo al texto, vamos a ver ahora que a esta unidad en la mente de Pablo y por lo que estaba ocurriendo en aquella iglesia, hay dos enemigos que normalmente son enemigos que van tomados de la mano y que crean efectos negativos en las congregaciones. Estos son la rivalidad y la vanagloria. Ahí en los versos 3 al 5, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver estos dos enemigos de la unidad. Y primero vamos a comenzar con el asunto de la contienda. Mire, cuando hablamos de contiendas, estamos hablando de pleitos, estamos hablando de grupos que se confrontan entre ellos, o como en este caso dos personas, Evodia y Síntique, ahí había una contienda. Pero la palabra que se utiliza para hablar de contienda es la palabra eriteia. Esa palabra en el griego, mis hermanos, aunque ciertamente puede describir una rivalidad, un pleito, realmente la palabra a lo que apunta es a la motivación interior, a esa ambición egoísta que está en el corazón que va a propiciar actividades que dividen a la iglesia. Mire, y esto lo digo porque la obra que una persona realiza puede ser o puede parecer una obra correcta,
pero su motivación puede estar contaminada. Y Pablo lo que está señalando es a las intenciones del corazón, porque las intenciones, aunque la obra sea buena, si la intención es mala, no va a funcionar y va a producir ruptura dentro de la iglesia. Así que podemos predicar, podemos cantar, podemos enseñar, podemos dirigir, podemos servir o participar y al mismo tiempo hacerlo para demostrar, por ejemplo, que somos mejores que otros, o para obtener un reconocimiento personal, o para ejercer control. Porque aunque la obra sea buena, nuestras intenciones no son buenas. Entonces la ambición egoísta convierte al servicio más bien en un asunto de competencia o de autoglorificación. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, la segunda cosa, el segundo enemigo tiene que ver con la vanagloria. Ahora, esta palabra vanagloria en el texto griego es la palabra kenodoxia. Esa palabra estaba formada a su vez por otras dos palabras, kenos, que significa vacío, y la palabra doxa, que significa gloria, literalmente significa gloria vacía. Gloria vacía. Y es una referencia a ese deseo, otra vez estamos hablando de lo interno, a ese deseo de recibir reconocimiento sin poseer aquello que verdaderamente merece reconocimiento. Otra vez se lo repito, es el deseo de recibir reconocimiento sin poseer aquello que verdaderamente merece reconocimiento. A lo que Pablo se está refiriendo aquí es a aquellos que construyen una imagen para que los demás lo admiren. Es solamente una imagen, es una apariencia, está hueca. Realmente no hay algo que merezca reconocimiento, pero la gente trabaja por hacerse una imagen. A eso Pablo lo llama vanagloria. Y la vanagloria necesita constantemente ser alimentada, quiere ser mencionada, quiere ser consultada, quiere ser reconocida, se ofende si otro recibe el crédito. La vanagloria, mis hermanos, es una vasija vacía, pero que hace mucho ruido. Ciertamente eso es. Ahora, ¿por qué Pablo menciona estas dos cosas? Porque es lo que estaba pasando en la iglesia. Y es lo que sigue hasta el día de hoy sucediendo en muchas iglesias. Hago cosas con propósitos torcidos o hago cosas por querer formar una imagen y tener reconocimiento de los demás. Y eso en algún momento va a provocar choques y que se pierda la unidad. Ahora, pero Pablo va a plantear aquí cuál es la alternativa cristiana. ¿Cómo es que debemos servir? ¿Cómo debemos comportarnos? No debe ser ni en contienda ni con vanagloria. Pablo va a decir que la alternativa es la humildad. La humildad. Y aquí Pablo utiliza la palabra tapeinofrosine. Esa palabra, mis hermanos, significa una humildad mental. Ahora, no pierda de vista eso, una humildad mental. Una disposición a considerarse pequeño. La palabra literalmente significa tener la frente hacia abajo. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, déjame decirle que la humildad en el mundo grecorromano no era considerada generalmente como una virtud admirable. Normalmente se asociaba con la debilidad, con la inferioridad o con la falta de honor. ¿Sí? Alguien que era humilde lo veían como una persona que no era digna de recibir honor. Por eso, para los griegos y los romanos, un hombre que moría honorablemente en la guerra, eso era lo que todos deseaban. Pero un hombre que era pacífico, que no respondía a las ofensas, no, eso era despreciable. Sin embargo, mis hermanos, como sucede mucho en la Escritura, el Evangelio va a tomar una palabra despreciada y la va a colocar en el centro de la vida cristiana. ¿Y por qué digo que esta palabra humildad, que era despreciada, va a estar en el centro de la vida cristiana? Mis hermanos, lo digo porque el mismo Hijo de Dios escogió el camino de la humillación. Humillación viene de humildad. La humildad bíblica no consiste en negar nuestras capacidades, porque hay quienes hacen eso cuando piensan en humildad. No estamos hablando de fingir que no tenemos capacidad alguna, ni ningún don, y decir, bueno, no sirvo para nada, y pensar que eso es ser humilde, no. A veces, mis hermanos, decir eso es más bien un orgullo disfrazado. La humildad consiste en vernos
correctamente delante de Dios. Cuando nos colocamos de Dios, delante de Dios, mis hermanos, nos damos cuenta cuál es nuestro lugar. Cuando nos colocamos delante de Dios, sabemos que somos las criaturas, no el Creador. Sabemos que somos pecadores y que hemos sido salvados por gracia, es decir, no lo merecíamos. Sabemos que nuestros dones no son nuestros, provienen de Dios. Y sabemos que todo lo que hacemos debe dirigirse a la gloria de Dios, no a ganar gloria para nosotros mismos. La persona humilde entonces puede reconocer sus capacidades sin buscar reconocimiento y puede reconocer sus limitaciones sin sentirse inútil al reconocerlas. Entonces Pablo nos está presentando cuál es la opción cristiana. La opción cristiana a actuar por contienda, por vanagloria, es hacerlo con humildad. Y luego añade, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, Pablo no está afirmando que los demás sean necesariamente más inteligentes, o que sean más maduros, o que sean más capaces que tú. No está hablando de eso. La palabra traducida aquí por estimando implica hacer una valoración consciente. Y entonces se trata de conceder al otro el lugar de honor, anteponiendo los intereses de él a nuestra insistencia por querer ocupar el primer lugar. No es que el otro sea más importante o más capaz o más inteligente, sino que conscientemente nos disponemos a no pelear por el primer lugar, sino a cedérselo. Ahora, eso no significa, como ya lo he dicho, decir, bueno, es que él es mejor que yo. No. Significa actuar con esa disposición de no tengo que ser siempre el primero, no tengo que tener siempre la razón, puedo ceder, puedo escuchar, puedo honrar a mi hermano y servirlo. Entonces el que es humilde no entra en un lugar preguntando ¿y qué lugar me corresponde aquí? No. Pregunta ¿a quién puedo ayudar? Esa, mis hermanos, es una actitud humilde. Dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y cuando dice Pablo esto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pablo no está prohibiendo que atendamos nuestras responsabilidades. La palabra también, que acabo de subrayar aquí, es importante, sino cada cual también por lo de los otros. El problema no consiste en cuidar nuestros asuntos, sino en vivir encerrados en ellos. Porque mire, el egoísmo hace eso. Cuando hablamos del egoísmo, nos vamos a dar cuenta que lo que el egoísmo hace es reducir el universo de la persona que lo tiene hasta que solamente podemos ver nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestros planes y pensar en nuestras heridas. En cambio, cuando en lugar de eso tenemos en nosotros el sentir de Cristo, eso hace que ensanchemos nuestra mirada. Porque el que tiene el sentir de Cristo en lugar de un asunto egoísta, el que tiene ese sentir pregunta, ¿cómo afecta mi decisión a los demás? Digo, yo no sé, mis hermanos, si cuando vamos a obrar de alguna manera, no importa que nadie te vea, no importa que sea un asunto personal tuyo, perdón por el pleonasmo, pensamos en cómo va a afectar a la congregación. ¿Cómo afecta mi decisión a los demás? ¿Sabes que si tú haces algo allá escondidas y después sale a la luz, eso va a afectar a tu congregación? El sentir de Cristo nos debe hacer preguntarnos, ¿qué carga están llevando mis hermanos? No solamente yo, ¿qué carga está llevando mi hermano? ¿Puedo renunciar a algo legítimo por el bien espiritual de otro? Porque al final de cuentas el sentir de Cristo es humildad en amor, a veces nos lleva a renunciar a derechos, a privilegios míos, por darle lugar a otra persona, al hermano. Mis hermanos, algo que debemos entender es que la humildad cristiana no es una emoción, es una forma de mirar a los demás.
Pablo dice ya ahí al final del versículo 5, y esta parte es muy importante, porque va a constituir el puente entre la exhortación y el supremo ejemplo. Dijimos que había una base de la exhortación, luego la exhortación y luego el ejemplo. Y este verso 5 es el puente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la traducción literal nos debería hacer entender algo como lo siguiente. Piensen entre ustedes de esta manera, la cual corresponde también a quienes están en Cristo Jesús. Si tradujéramos desde el contexto griego, esa vendría siendo la idea. Mire, no se trata únicamente de admirar a Cristo allá a lo lejos, porque a veces hacemos eso. Leemos la Escritura y admiramos a Cristo allá a lo lejos. Pablo está llamando a la iglesia a permitir que la manera de pensar de Cristo gobierne tus relaciones. Eso, mis hermanos, es diferente. Sí hay que admirar a Cristo. Pero después de haberlo admirado, debemos permitir que la manera en que Cristo actuaba y pensaba es la manera que debe gobernar nuestro corazón y las relaciones que tenemos con los hermanos. Ahora, aquí debemos hacer una distinción importante. Mire, Cristo no es solamente nuestro ejemplo, Él es también nuestro Salvador. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Dios. Solamente porque Cristo decidió encarnarse, obedecer, morir y resucitar. Nosotros no somos salvos por imitar su humildad, pero sí debemos saber que aquellos que han sido salvados por Cristo son llamados a parecerse a Cristo. Y aunque nosotros no podemos repetir su obra redentora, sí debemos reflejar su disposición que lo llevó a esa obra redentora. Y de eso, mis hermanos, o esto nos va a conectar con ese gran ejemplo cristológico que vamos a tratar un poquito más adelante. Mire, hasta aquí quiero hacer unas preguntas que nos van a ayudar a evaluar nuestra humildad. Porque debemos preguntarnos eso, ¿realmente yo estoy actuando con humildad en la congregación, en mi vida personal? Bueno, pregúntate lo siguiente, ¿cómo reacciono cuando no reconocen mi trabajo? A ver, cuando a lo mejor te has estado esforzando, has estado haciendo cosas y nadie lo nota en la iglesia, nadie lo nota o en tu casa o en tu mismo trabajo, ¿cómo reaccionas? Pregúntate, ¿puedo alegrarme cuando otro hace mejor algo que yo? Eso, mis hermanos, va muchas veces al corazón de la falta de humildad. Cuando vemos que alguien hace las cosas mejor que nosotros, ay, sientes una punzada ahí en el corazón. Bueno, eso es porque la humildad está haciendo falta en tu corazón. Otra pregunta, ¿escucho para comprender o estoy ansioso por ser yo el que habla? Bueno, eso sí lo notamos a menudo. Cuando estamos en un intercambio de opiniones o incluso en una discusión, ya no escucho lo que me están diciendo, ya quiero yo hablar y quiero hacerles saber mis razones. Bueno, falta de humildad. Otra pregunta, ¿acepto corrección sin levantar inmediatamente una defensa? Mira, cuando alguien te acuse, no te defiendas, escucha, porque ese es el proceder de Cristo. Otra pregunta, ¿sirvo con la misma disposición cuando nadie me ve? ¿O para que yo haga algo necesito que me estén viendo? Bueno, si es así, es falta de humildad. ¿Busco resolver los conflictos o demostrar que yo tenía razón? Bueno, también es un asunto de humildad, mis hermanos. En fin, son solamente algunas preguntas que nos pueden dar idea de cómo valorar si en nosotros hay humildad o no. La humildad, mis hermanos, se descubre especialmente cuando somos contrariados. Porque es fácil sentirnos humilde mientras todo va marchando bien y todos están de acuerdo conmigo. Pero cuando hay una discrepancia con alguien, ahí se va a mostrar qué tanta humildad hay en ti. Bueno, Pablo, mis hermanos, ahora va a dirigir nuestra mirada hacia Cristo. Ahora vamos a pasar a ese ejemplo, al ejemplo supremo. Y al hacerlo, escuche bien esto quiero plantearlo porque es complicado, es un asunto
Cuando hablamos de cristología, estamos en ese plano de la teología más compleja que hay. ¿Sí? Por eso este pasaje es tan grandioso, pero también un poco complicado. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que sea posible, porque al final de cuentas es el ejemplo de ser humildes. Y mire, este ejemplo nos lleva desde la eternidad hasta Belén, luego desde Belén hasta el Calvario, y luego desde el Calvario hasta la exaltación por encima de todo. Así que vayamos a ese tercer punto con esto en mente. Mire, muchos estudiosos han considerado que esos versículos posiblemente puedan ser un himno o una confesión cristiana muy temprana. No podríamos afirmarlo con absoluta seguridad, pero la estructura rítmica y su elevada cristología sí permiten la posibilidad de que estemos ante un himno de la primera iglesia que existió. Mire, lo fundamental en este pasaje es que Pablo utiliza estas palabras para mostrar el movimiento de Cristo, de la gloria a la humillación, de la humillación a la cruz y de la cruz a la exaltación. Este camino del servicio y de la obediencia del Señor lo vamos a ver en 4 incisos, del inciso A al inciso D. Y vamos a comenzar este movimiento, mis hermanos, de este gran ejemplo con el inciso A. Este inciso A es que Cristo renunció a aprovecharse de su posición. Y esto nos habla de la humildad del Señor. Mire, Pablo dice, el cual, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, aquí encontramos esa palabra siendo en forma de Dios. La palabra siendo traduce un participio del verbo hiparjón. Este participio del verbo, mis hermanos, expresa una condición real y continua. Es decir, que Cristo ya existía antes de asumir la condición humana en forma de Dios. Pablo no comienza en Belén, él comienza en la preexistencia del Hijo. La expresión forma de Dios utiliza la palabra morfé, forma. Esta palabra no se refiere a una simple apariencia externa como un disfraz, sino que señala una condición que corresponde verdaderamente a su naturaleza. Cristo no parecía Dios. Cristo existía verdaderamente en la condición de Dios. Y Pablo subraya eso. Ahora, la frase siguiente lo confirma. Pablo dice, ser igual a Dios. Ahora, Pablo está atribuyendo aquí a Cristo igualdad con Dios. No presenta a Jesucristo como una criatura elevada, como lo hacen los testigos de Jehová, ni tampoco como un ser intermedio entre Dios y los hombres, como lo hacían los gnósticos, no, sino lo presenta como aquel que comparte plenamente la condición divina con el Padre y con el Espíritu. Esto es Cristo, es Dios. Ahora él dice que siendo o teniendo esa forma, no lo estimó como cosa que aferrarse. Le explico todo esto porque quiero que lo entendamos bien, que lo entendamos correctamente. Mire, la palabra difícil de esta última frase es aferrarse. Harpagmón. Esta palabra griega harpagmón puede transmitir la idea de algo retenido para beneficio propio o para utilizarlo como una ventaja. Cristo no necesitaba apoderarse de su igualdad con Dios porque ya le pertenecía. Más bien el sentido de la frase parece ser que no consideró su posición divina como algo que debería o que pudiera explotar para su propio beneficio. Y aquí, mis hermanos, es donde comienza a tener sentido toda esa explicación, porque encontramos un contraste muy sorprendente. Mire, nosotros los seres humanos, solemos utilizar cualquier pequeña posición para elevarnos. Apenas te dan un nombramiento y ya te sientes mucho. Ahora, mire, Cristo, poseyendo la posición más elevada, no la utilizó para evitar el servicio y el sufrimiento. Ahí hay un gran contraste. Déjeme darle otro ejemplo. Adán siendo criatura, quiso alcanzar lo que no le correspondía. Y cuando el enemigo le dijo, seréis como Dios, Adán dijo, sí, acepto. En cambio, Cristo, siendo verdaderamente Dios,
escogió el camino de la obediencia y el servicio. Eso, mis hermanos, es un ejemplo de humildad. Adán quiso subir, Cristo decidió descender. La humanidad caída dice, ¿cómo puedo levantarme? Y dígame si no es así. Todos en este mundo luchan por sobresalir en algo, por elevarse. En cambio, Cristo nos muestra otra pregunta. ¿Cómo puedo entregarme? Y en eso, mis hermanos, consiste la grandeza de la humildad. Inciso B. Cristo se despojó tomando condición de siervo. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este verbo despojó, mis hermanos, es muy importante. Y alrededor de él se han hecho discusiones, se han escrito libros. Este verbo es la palabra griega ekenosen, de donde proviene el término teológico kenosis. A esta doctrina del despojamiento de Cristo se le conoce así, la doctrina de la kenosis en teología. Cuando lleguen a los cursos de teología, mis hermanos, vamos a volver a esa palabra. Ahora, aquí la gran pregunta es que Cristo existía en esa forma de Dios, Él era Dios, pero no lo usó como para provecho suyo, sino que se despojó. Y la gran pregunta es, ¿de qué se despojó? Mire, el texto no dice que Cristo se haya despojado de su divinidad, porque muchos piensan eso. Pero eso sería imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Si Cristo hubiera abandonado sus atributos divinos o su naturaleza divina, pues simplemente habría dejado de ser quien eternamente Él es. Además, la gramática nos va a explicar cómo se despojó. Él dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y eso, mis hermanos, es la pista para saber de qué se despojó. Mire, Cristo no se despojó quitándose su divinidad, sino añadiendo a su persona la naturaleza humana y asumiendo la condición de siervo. Para Cristo despojarse no es quitarse algo, sino ponerse algo. Su despojamiento no fue una sustracción de la deidad, sino una adición de humanidad. El Hijo Eterno no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero sí asumió plenamente la naturaleza humana. Y eso, mis hermanos, es haberse humillado, es haberse despojado de algo que le pertenece. ¿De qué se despojó? De su gloria. Porque a Él le pertenece la gloria de Dios. Pero al hacerse hombre, renunció por un tiempo a recibir esa gloria. Mis hermanos, cuando el Señor hizo eso, no dejó de poseer atributos divinos. El Nuevo Testamento muestra que Él seguía teniendo esos atributos divinos, porque Él perdonó pecados, recibió adoración, conocía el corazón humano sin que nadie le dijera lo que había en ese corazón, Él lo podía ver. Ejerció autoridad sobre la naturaleza, afirmó que Él tenía unidad con el Padre aún siendo hombre. Sin embargo, escogió vivir en verdadera humanidad, en obediencia al Padre. Y eso, mis hermanos, era parte de su humillación. Él no empleó su condición divina como una vía de escape para evitar las condiciones propias de la misión que tenía que llevar a cabo, sino que Él se sometió a sentir hambre, cansancio, dolor, tristeza, angustia. Y Él no estaba representando el papel de un ser humano. Él verdaderamente era un ser humano y experimentaba esas cosas. Pero no solamente hizo eso, no solamente tomó esa humanidad en sí. Pablo dice que tomó forma de siervo. Y aquí vuelve a aparecer otra vez la palabra morfé. Ya dijo forma de Dios y ahora dice forma de siervo. Y eso quiere decir que así como su condición divina era verdadera, también lo fue su condición de siervo. El Señor de la gloria entró en nuestro mundo no rodeado de privilegios, sino bajo la condición de servicio. Mire, Cristo pudo haber nacido en Roma, en el palacio del César, pero no hizo eso. En cambio, Él nació en una familia humilde de Israel. Él conoció el trabajo, el cansancio, más adelante el rechazo y la oposición.
Incluso llegó el momento en que le lavó los pies a ese grupo de discípulos imperfectos y pecadores y finalmente entregó su vida por ellos. Porque el rey llegó vestido de siervo, forma de siervo. Y aquí, mis hermanos, debemos corregir una idea frecuente. Y esto, mis hermanos, va en contra del pensamiento del mundo. Servir no disminuye nuestra dignidad. Al contrario, servir no disminuye nuestra dignidad. Porque si el Hijo de Dios tomó forma de siervo, entonces el servicio no es señal de inferioridad. La pregunta, mis hermanos, no es si somos demasiado importantes para servir, sino si hemos comprendido verdaderamente a Cristo. Cuando comprendemos a Cristo, sabemos que servir no es, mis hermanos, hacernos indignos. Ahora déjeme decirle que una persona puede tener un cargo sin poseer el corazón de un siervo. Y otra persona, en cambio, puede no tener ningún cargo en la iglesia y, sin embargo, reflejar claramente el carácter de Cristo. Eso es importante. Inciso C. Cristo descendió hasta la muerte de cruz. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con este verso, mis hermanos, el descenso de Cristo continúa. Se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Pablo pudo haberse detenido diciendo hasta la muerte, pero no, él agrega y recalca, y muerte de cruz. Mire, para nosotros la cruz puede haberse convertido en un símbolo solamente, pero para los primeros lectores era un instrumento de tortura, de vergüenza, de ejecución pública. La crucifixión estaba asociada con criminales, con esclavos y rebeldes, y había sido diseñada no solamente para matar, sino para humillar al que colgaban en aquella cruz. Ahora, Cristo no murió rodeado del honor humano. Fue rechazado, desnudado, se burlaron de él y lo colgaron entre delincuentes. Sin embargo, Pablo describe todo eso como obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte, dice él. La cruz, mis hermanos, no fue un accidente, ni fue un fracaso inesperado de Jesucristo, no. Fue el cumplimiento voluntario del propósito redentor del Padre, es decir, estaba siendo obediente. Jesús dijo acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, Juan 10:18. Él voluntariamente llegó hasta la muerte y lo hizo por obediencia. No obedeció solamente mientras el camino era agradable, obedeció hasta las últimas consecuencias. Ahora, nosotros, mis hermanos, solemos estar dispuestos a obedecer, pero si esa obediencia no toca mi comodidad, ¿no es verdad? Si esa obediencia no toca mi reputación o mi dinero o mi tiempo, pero Cristo no puso límites a su entrega. Mis hermanos, entonces, ese sentir de Cristo que Pablo ha explicado tan profundamente, tiene que llevarnos a preguntar, ¿hasta dónde llega mi obediencia? ¿Obedezco solamente cuando entiendo y apruebo todo? Porque la humildad, mis hermanos, es un acto de obediencia. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar en esa obediencia? Pregúntate, ¿qué comodidad no estoy dispuesto a entregar? Y entonces vas a ver qué tan obediente eres. ¿Hay alguien a quien yo considero indigno de mi servicio? Podemos decir, bueno, yo iba a servir a estos, pero a este no. No se lo merece. Bueno, piensa en Cristo. Su entrega fue absoluta y fue por todos. Pregúntate, ¿quiero seguir a Cristo siempre que el camino, bueno, no se parezca demasiado a una cruz? Bueno, sí, servir en la comodidad es fácil,
La verdad, mis hermanos, es que no todas nuestras renuncias son cruces. A veces llamamos cruz a una pequeña incomodidad. Pero seguir a Cristo sí implica morir al orgullo, al derecho de ocupar el primer lugar, a la necesidad de imponer nuestra voluntad. Pero son dos cosas diferentes. La humildad, mis hermanos, preserva la unidad. El orgullo rompe la unidad y acaba con el testimonio de la iglesia. Inciso D, el último de este tercer punto, y vamos ya a terminar. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, aquí el movimiento cambia. Mire, hasta el verso 8, Cristo ha sido el sujeto de las acciones. Se ha dicho que Él no se aferró, se despojó, tomó forma de siervo, se humilló, obedeció, pero a partir de este versículo 9 cambia el sujeto. Ahora es el Padre el que actúa. Dice la Escritura que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Cristo descendió voluntariamente. Esa es la primera parte. La segunda es el Padre lo exaltó soberanamente. Mire, estos textos comienzan con una frase, por lo cual. Estas palabras, mis hermanos, conectan la humillación con la exaltación. La exaltación no significa que Cristo comenzara a ser divino en el momento en que Él resucitó. No, no es así, porque Él ya existía en forma de Dios. Lo que aquí está hablando Pablo, lo que está diciendo que está ocurriendo, es la vindicación pública del Hijo encarnado, que había sido crucificado y que había resucitado. Ahora el Padre declara que aquel a quien el mundo rechazó es verdaderamente Señor. El camino de Cristo demuestra un principio profundamente contrario a la lógica del mundo. En el reino de Dios, el camino hacia la verdadera exaltación pasa por la humildad y la obediencia. El mundo no ve las cosas así. Para el mundo, la humildad y la obediencia son cosas no deseables. Pero en el mundo, mis hermanos, las cosas no son como en el reino de Dios. En el reino de Dios, si tú quieres ser exaltado en el reino de Dios, tendrás que andar ese camino de la humildad y la obediencia. Ahora, eso no significa que deberíamos fingir ser humildes para que después de Dios nos haga importantes, porque hay quien llega a pensar así. Pero eso sería otra vez el orgullo disfrazado de religión. La verdadera humildad no sirve esperando un ascenso. Sirve porque ama a Dios y porque ama a su prójimo. Ahora, todas estas cosas que he ido diciendo, mis hermanos, grábenlas en su mente. Porque tenemos que aprender esa humildad, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, déjeme hablar un poco acerca de ese nombre, sobre todo nombre. Mire, probablemente el nombre que se le concede al Señor no se refiere meramente al nombre humano Jesús, porque Él ya lo poseía antes de la cruz. Más bien, mis hermanos, debemos poner nuestra mirada en cómo culmina esta confesión. Jesucristo es el Señor. Ahí, mis hermanos, yo creo que está el nombre sobre todo nombre. La palabra Kyrios, que se traduce como Señor, posee un peso extraordinario. Mire, Pablo está aludiendo al Antiguo Testamento, al libro de Isaías 45:23, donde es el propio Yahvé quien declara que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo aplica a Cristo las palabras que Isaías atribuye a Yahvé. Así que esta es una de las afirmaciones más elevadas de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús no es solamente un maestro admirable, como algunos lo quieren ver, no solamente es un profeta destacado, no solamente es un ejemplo moral, no, Él es Señor, delante de quien
toda la creación un día se va a tener que inclinar. Y Pablo presenta esto en 3 ámbitos: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta es una manera de abarcar la totalidad de la creación. Así que los seres angelicales, la humanidad y aún los poderes espirituales, esos ángeles caídos, todo quedará bajo el reconocimiento universal del señorío de Cristo. Ahora, debo aclarar aquí algo importante. En todas las cosas voy a hacer algunos pequeños comentarios que yo quiero que usted se los quede. Mire, eso no significa que todos serán salvos. Cuando la Escritura dice que toda rodilla se va a doblar delante del Señor, no significa que todos serán salvos, porque de ahí hay quienes han afirmado que aún los ángeles caídos o los pecadores se van a arrepentir al final y por eso doblan su rodilla delante del Señor. No está diciendo eso el texto. Existe una diferencia entre confesar voluntariamente a Cristo como Salvador y reconocer inevitablemente su señorío cuando Él venga como juez. Así que hoy podemos doblar la rodilla en fe, en adoración y arrepentimiento, pero va a llegar el día en que aún todos aquellos que se oponen van a ser silenciados y nadie va a poder negar quién es Jesucristo. Alguien dijo por allí que no toda rodilla se doblará con el mismo gozo, pero toda rodilla se doblará. Eso es una verdad. Y mis hermanos, lo maravilloso de todo lo que está diciendo Pablo es que la historia de la humanidad, no va a terminar con el triunfo del caos, de los impíos, de la incredulidad o de la muerte. Terminará con una confesión universal: Jesucristo es el Señor. Ahora debemos entender que esa exaltación es el resultado de la humillación, de la humildad. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo a través de este ejemplo? ¿Quieres ser exaltado por Dios? Humíllate. ¿Quieres que el día que estés delante del Señor, el Señor te dé un lugar de honor? Tienes que obedecer en esta vida y ser humilde. La exaltación del Hijo de Dios, dice Pablo que es para la gloria de Dios Padre. De manera que esa exaltación del Hijo no compite con la gloria del Padre, más bien la gloria del Hijo conduce a la gloria del Padre. Dentro de la Trinidad no existe rivalidad. El Padre exalta al Hijo y el señorío del Hijo glorifica al Padre. Esto marca un gran contraste con nosotros, porque a veces convertimos hasta el servicio cristiano en una disputa por reconocimiento. Pero en el seno de la Trinidad nunca ocurre eso. Y Pablo está llamando a que echemos un ojo ahí. Mire, en Dios observamos siempre una perfecta unidad, amor, glorificación mutua. En Cristo vemos que la verdadera grandeza no necesita arrebatar el lugar del otro. Así que aunque Cristo es exaltado, eso es exaltación a su vez es para la gloria de Dios Padre. Y eso es maravilloso. Déjeme, mi hermano, terminar ya con esta predicación y darle solamente unas palabras de conclusión. Mire, el camino presentado en este pasaje comienza en la gloria eterna. Desciende luego a la condición humana, pasa por el servicio, llega a la cruz y culmina en la exaltación universal. Cristo tenía toda la gloria y sin embargo no se aferró egoístamente a sus privilegios. Nosotros poseemos muy poca gloria, pero a veces la defendemos como si el universo dependiera de que seamos reconocidos. Él tomó forma de siervo y a veces nosotros queremos que nos traten como señores. Él se humilló y a veces nosotros buscamos preservar nuestra posición. Él obedeció hasta la muerte. Y a veces nosotros discutimos incluso las incomodidades más pequeñas. Él pensó en nuestro bien. Y a veces nosotros nos encerramos pensando solamente en nuestro propio bien. Por eso Pablo no nos manda simplemente que nos esforcemos por ser más amables. Él dice, contempla a Cristo. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
La iglesia, mis hermanos, no necesita solamente personas más educadas, sino creyentes cuya mente esté siendo formada por Cristo. Cuando el sentir de Cristo gobierna nuestros corazones, la competencia que pudiera haber cede lugar al servicio. La vanagloria cede lugar a la humildad. El egoísmo cede su lugar al amor. Y la división cede su lugar a la unidad. Y entonces, mis hermanos, la iglesia comienza a mostrar ante el mundo el carácter de su Señor. No podemos nosotros descender desde la gloria celestial, porque nunca hemos estado allí. Pero sí podemos bajar del pedestal en que a veces nosotros mismos nos ponemos. Podemos renunciar a la necesidad de tener siempre la razón, de ocupar siempre el primer lugar, de recibir siempre el reconocimiento. Ahora, eso lo digo, mis hermanos, porque eso pasa en todas las iglesias, como sucedía en la iglesia de Filipos. Y en lugar de eso, mis hermanos, podemos tomar el camino de Cristo. La humildad, servicio y obediencia. Porque el que descendió hasta la cruz ha sido exaltado sobre todo nombre. Y llegará el día cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese lo que hoy la iglesia proclama con gozo, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la evidencia de que Cristo ocupa el lugar más alto en nuestra vida es que nosotros ya no necesitamos ocuparlo delante de los demás. Así que aprendamos, mis hermanos, a vivir en humildad. Nos va a costar seguramente trabajo y sacrificar cosas, pero tenemos un ejemplo supremo, porque la humildad, el amor, el servicio, es lo que va a hacer que la unidad de la iglesia permanezca. Y una iglesia sin unidad es una iglesia sin testimonio, sin poder para impactar al mundo. Por eso es importante, mis hermanos, estas cosas que hemos visto hoy. El Señor los bendiga.